Hola, hola. Nuevamente visitamos tu hogar desde la Biblioteca Pública Central Estatal de Mexicali. En esta ocasión, nuestra historia es de Oscar Wilde. Está próxima la Navidad y estamos leyendo algunos libros muy bonitos que tienen que ver con esta época. Muy bien. En esta ocasión les narraré la historia de El gigante egoísta. Todas las tardes, cuando regresaban a casa los niños de su escuela, llegaban a un parque muy bonito y muy grande que estaba lleno de árboles. Era maravilloso estar ahí. Estaba lleno de pájaros, estaba lleno de flores. Aquel lugar le pertenecía a un gigante, pero este gigante hacía muchos años, 7 para ser exactos, que se había ido a visitar a un amigo suyo. Habían pasado 7 largos años y el gigante no había regresado. Así que para los niños ese era su parque. Ahí corrían, ahí trepaban en los árboles y la pasaban muy bien. Pero resulta que un día regresó aquel gigante. Este gigante había terminado la plática con su amigo, otro gigante igual que él. Así que cuando el gigante llegó a su casa y vio todo su jardín lleno de niños, pensó: ¡ja! ¿Qué hacen todos estos niños aquí? Y entonces pegó un grito muy fuerte: ¿qué hacen aquí? ¡No los quiero en mi jardín! ¡Fuera! Y entonces aquellos niños asustados comenzaron a correr y se alejaron de aquel jardín maravilloso, porque era del gigante. Era un gigante muy egoísta. Entonces los niños comenzaron a buscar dónde jugar, pero no encontraron ningún lugar. Así que se empezaron a sentir muy tristes. El gigante egoísta, por su parte, regresó a su casa, se acomodó en su sillón y empezó a esperar a que pasaran los días viendo su hermoso jardín. Pero resulta que cuando los niños se fueron, estaba próximo el invierno y aquel jardín se cubrió todo de nieve. Y así pasaron los días y el gigante egoísta, cada vez que abría su ventana y se asomaba a su jardín, seguía el invierno. De pronto llegó la primavera. Llegó la primavera en todos los lugares, menos en el jardín del gigante. Ahí seguía siendo invierno. Los árboles seguían sin hojas y todo cubierto de blanco. Los pajarillos ya no volaban por los cielos ni se paraban en las ramas de los árboles. Y entonces aquel gigante pensó: ¿qué está pasando? Creo que este invierno es el invierno más largo que he pasado. Y sí, era un invierno que no terminaba. Aquel gigante había rodeado todo su jardín con una gran muralla para que ningún niño pudiera entrar. Así que cada vez que se asomaba solamente podía ver su muralla y aquellos árboles donde no había frutos, aquel piso sin pasto y sin flores. Pero resulta que un día los niños encontraron en aquella gran muralla un pequeño hueco. Los niños comenzaron a pasarse por ahí cuando venían de regreso de la escuela, uno a uno, hasta que todos estuvieron dentro. A escondidas del gigante, comenzaron a trepar en los árboles. Cada niño subió a un árbol diferente. De pronto, aquel gigante se asomó por su ventana y ¡oh! ¿Qué vio? Por fin había llegado la primavera, pero en todos los árboles había niños y con los niños había regresado la primavera y además había pajarillos, había muchas mariposas y entonces
el gigante egoísta comprendió que con la llegada de aquellos niños había vuelto la primavera. Pero de pronto volteó a ver un solo lugar donde la primavera no había llegado. Era un árbol grande. Se dio cuenta que al pie del árbol había un pequeño niño llorando porque no podía trepar. Y así el gigante egoísta llegó, tomó al niño en sus manos y entonces él mismo lo depositó sobre el árbol. Cuando hizo esto, aquel árbol se llenó de hojas verdes y de pronto todo en su parque, en aquel jardín, era verde. Flores, primavera. El gigante estaba feliz. Y entonces decidió tirar aquella gran muralla que él mismo había levantado porque se hizo amigo de los niños. La gente del pueblo se sorprendió cuando vieron que aquel gigante ya no era egoísta, ahora jugaba con todos los niños del pueblo. Y así, cada vez que llegaba la primavera, aquellos niños regresaban a su jardín. Pero pasaba algo. El niño que él había subido al árbol no regresó jamás. Pasaron muchas primaveras y este niño no regresaba. Finalmente, muchos años después, un día, de pronto vio que en su jardín había un árbol donde no había llegado la primavera. Aún era invierno. Aquel gigante se acercó y se dio cuenta que ahí estaba el niño queriendo subir nuevamente al árbol. ¡Guau! Su niño había regresado. Pero de pronto vio que aquel niño tenía hoyos en sus manos y en sus pies, como si alguien lo hubiera lastimado. Y entonces gritó: ¿Quién? ¿Quién se ha atrevido a lastimarte? Y aquel niño solamente le dijo: son las cicatrices del amor. Ven, quiero que vengas conmigo a mi jardín, es el más hermoso del mundo. Y así, aquel gigante se quedó dormido bajo el árbol. Y cuando llegaron los niños, se sintieron tan tristes y le lloraron tanto, pero después estaban felices porque el gigante habitó para siempre su jardín junto con ellos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Gracias.